Estamos de vuelta, son las 9:34. Hacemos Voces del Poder a esta hora aquí en CNN Chile Radio con nuestras panelistas invitadas para el día de hoy. Nos acompaña Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Bienvenida. Muy bien, muy contenta. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hola, Pierina. Y también nos acompaña Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Buenos días, Sebastián, Gracias Carola. por estar aquí. ¿Qué tal, Emilia? Oye, yo creo que debemos partir por una noticia que tiene un potencial explosivo, ¿no? Que es la declaración que hace la asesora jurídica de la SECPRES ayer en la comisión investigadora por la compraventa de la casa del presidente Allende, Francisca Moya, en que reconoce que le pareció que podía haber una inconstitucionalidad, pero no lo alertó, a pesar de que se le preguntó, por qué no alertó al presidente directamente, porque en la forma el decreto estaba bien estructurado y habilitaba, digamos, como para que el presidente lo firmara. ¿Qué tan explosivo o digamos como un elemento nuevo que puede tener consecuencias les parece esto, Emilia? Bueno, a mí la declaración de Francisca Moya me parece escandalosa. O sea, si es que ya me parecía escandalosa las declaraciones de la ministra vocera de gobierno la semana pasada respecto a este caso, esto ya me parece que supera todas las expectativas, sobre todo por la falta como de visión política, estratégica. No se entiende que una encargada de una división como la que ella dirige tenga ese tipo de explicaciones y sobre todo porque no logra dimensionar en su cargo cuáles pueden ser las repercusiones de una decisión como esa. A mí me parece a todas luces que ella debiese al menos dejar su cargo y por eso a mí me parece que el ministro Elizalde haya salido a apoyarla. No lo encuentro justificable, independiente de que ella haya hecho una buena labor hasta ahora. Evidentemente incurrió en un error que yo considero garrafal y que en el fondo, aparte, le hace un flaco favor al estereotipo que se tiene del funcionario público, que cumple el mínimo, y evidentemente ella está diciendo que como no estaba en sus atribuciones, ella se dio cuenta de la inconstitucionalidad, pero no lo levantó, lo cual, insisto, me parece que no es injustificable. Pierina. A ver, yo creo que nunca van a haber respuestas satisfactorias para un caso y una serie de errores que no debieron haber ocurrido. Entonces, explicaciones más explicaciones. Creo que evidentemente los errores que se cometieron en este caso hacen que toda explicación formal, que puede ser correcta desde el punto de vista procedimental, sean siempre insuficientes, porque la gran pregunta que está detrás, que todos nos hacemos, es ¿cómo pasó esto? Los famosos 17 abogados que revisaron esto y que esto llega a ocurrir. Entonces, cuando algo de esta naturaleza ocurre en un gobierno, pues esto no es una empresa, digamos, esto es un gobierno, las responsabilidades que se pagan son responsabilidades políticas. Y por eso salió la ministra de Bienes Nacionales, por eso también renuncia la ministra de Defensa. Entonces, creo que acá la persecución de funcionarios, donde los funcionarios tienen responsabilidades específicas, uno podría, digamos, hacer un rastreo de todos aquellos funcionarios por los cuales pasó una parte de este proceso y me parece que ellos no tienen la responsabilidad política que en estos casos es lo que hay que hacer valer. La evaluación del destino de Francisca Moya tendrá que ser la que determinen sus jefaturas, pero creo que evidentemente su respuesta, siendo una respuesta racional, apegada, digamos, a lo formal, a quienes la escuchamos, a la opinión pública, le suena insuficiente, porque es como, bueno, tú revisaste que esto está, digamos, bajo la norma, este pedacito de procedimiento, pero la cuestión en general, digamos, el diseño completo tenía un error, digamos, de origen, pero creo que dada esa magnitud de que el problema no estaba en un pedazo de procedimiento, sino que en la totalidad de esta cuestión se cobraron, digamos, las responsabilidades políticas. ¿Y no es riesgoso que siga en su cargo, dado lo expuesto que queda el presidente Boric? Lo que pasa es que, insisto, digamos, sean declaraciones de ella o de cualquier otro funcionario, siempre va a quedar expuesto el presidente al decir, pero ¿cómo se permitió que esto llegara hasta tan lejos? Y como es grave que se haya permitido que esto llegara hasta tan lejos, se cobraron las responsabilidades de los ministerios, o sea, del Ministerio de Bienes Nacionales, que era el ministerio sectorial encargado de esta operación. Claro, y sale la ministra Entonces Sandoval. sale la ministra. Yo no creo que tengan que salir todos los funcionarios por los cuales por sus manos pasaron papeles, digamos, que tenían que ver con esta operación,
sino que lo que corresponde dado la gravedad del caso, y es lo que ocurrió, fue la salida de la ministra, que es una ministra del partido del presidente. Sí. Creo que Pero que quien quiera además- más sangre, o sea, que sigan es que- cayendo cabezas, claro. cayó también Leonardo Moreno del segundo Así piso. es. Entonces creo que uno Incluso la podría salida de Miguel tratar de... Crispi uno la podría como vincular con esto, pero Claro, uno podría Pero decir que se la despida abogada a todo del el mundo. presidente me parece que tiene que salir, que en este caso Eso es una Francisca opinión Moya. válida, pero creo que también hay otra opinión que también es razonable, que es decir, esta funcionaria cumplió con el cometido específico, que es lo que le corresponde, y quienes tenían que evitar que esto no ocurriera eran otras personas, otras autoridades, y esas autoridades salieron. Entonces claro, creo pero que uno Marcela puede siempre... Sandoval, por ejemplo, su ministerio advirtió que esto podía tener visos de Hay inconstitucionalidad. un sumario en curso y esto se está siguiendo, digamos, dónde estuvieron las responsabilidades, pero yo creo que aquí, dado el caso, las responsabilidades más que, digamos, de funcionarios específicos, por más alto rango que estos tengan, son responsabilidades políticas. Entonces, y efectivamente la opinión de Emilia es una opinión que muchas personas comparten. También hay otras personas que comparten que esta funcionaria cumplió con el cometido que le es propio, y que por lo tanto ella no debiera pagar responsabilidades que Oye, recaen políticamente sobre otras A personas. propósito de la cuestión política, ayer Paulina Bodanovich decía en la entrevista que le hicimos acá que en el fondo habían quedado sentidos en el Partido Socialista, que faltaron gestos de parte del Frente Amplio, que por ejemplo en la proclamación de Gonzalo Vinter se pudo hacer un gesto. Hoy día el presidente en el cambio de gabinete por la salida de Janet Jara nuevamente hace como un reconocimiento, un homenaje, podríamos decir, a Isabel Allende. Encontraron como desapegado al Frente Amplio respecto de esta problemática. ¿Cómo lo ves desde la oposición? Yo creo interesante el rol que ha adoptado el presidente Boric y su partido frente a este caso. Me da la sensación de que han adoptado como una posición un poco de espectador, de observador de esta polémica histórica, cuando en realidad, como hemos hablado ahora y todos estos días, en realidad también son protagonistas de este escándalo. Ya lo hablábamos recién a propósito de Francisco Moya, a propósito de que fue el mismo presidente el ideólogo de esta iniciativa. Entonces, a mí me parece que la publicación que hace, por ejemplo, el viernes en su Instagram, habla de una persona que está solamente mirando esto y en realidad asume poca autocrítica, y creo que en general el Frente Amplio ha asumido poca autocrítica, a pesar de que no puede atribuírsele solamente al Frente Amplio la responsabilidad. Aquí se ha tratado, a mi juicio, de presentar a Isabel Allende como una víctima, cuando en realidad ella también es responsable de haber firmado algo que, a mi juicio, es poco sostenible, que en sus 31 años como parlamentaria no haya tenido claro que existía esta inhabilidad en el contrato. Pierina. A ver, yo entiendo los sentimientos del Partido Socialista, que no son exclusivamente del Partido Socialista. O sea, a mí, como una persona de izquierda, también me da entre frustración, rabia, pena que una mujer como Isabel Allende, de una larguísima trayectoria, con la vida que ha tenido Isabel Allende, siendo la hija del presidente Allende, en fin, termine su vida política de esta manera. Es súper doloroso. Pero acá se cometieron errores y se están pagando esos errores, digamos, que son compartidos. Acá el Frente Amplio me parece difícil que se diga que no haya asumido costos, cuando la primera persona que salió fue la ministra de Bienes Nacionales, que era del Frente Amplio. Creo que ha afectado mucho la sensibilidad, ¿cierto? Ha estado detrás de muchas declaraciones, ¿cierto? De molestia, de desazón, de decir que el Frente Amplio no se ha mostrado lo suficientemente solidario, pero yo creo que son acusaciones que no se atienen a la realidad. Hay una cuestión de fondo además, Pierina, que son las acusaciones de, por ejemplo, estoy leyendo unas declaraciones del economista Óscar Landerreche, desprolijidades del gobierno, niveles de incompetencia, de frivolidad, de no hacer la pega, de pasárselas en asaditos, conducen a este problema como el de la Casa de Allende. Asaditos, creo Con que... Alessandra Ocasio-Cortez. Que no son, digamos, ningún tipo de argumento, ¿cierto? Claro, Sí, el presidente hace asados, presidentes anteriores habrán hecho cenas. No sé, eso no tiene nada que ver en esta discusión. Apunta más bien a la frivolidad. Mira, lo que pasa es que toda crítica respecto a este tema me parece que, por más de que pueda ser destemplada o, digamos, puesta en ridículo como la de Landerreche,
De todas maneras, uno cuando se cometen errores, yo no voy a defender lo indefendible, no voy a tratar de hacer acá malabarismo argumentativo para decir que las cosas se hicieron bien, pero nadie se dio cuenta. O sea, no, claro. no es ese mi rol. Entonces yo creo que efectivamente esto fue un error. Evidentemente un error no empaña las cuestiones que uno le reconoce a este gobierno, que yo le reconozco a este gobierno en materia de avances laborales, la reforma de pensiones, pero una cosa no quita la otra. O sea, yo puedo hacer, digamos, un listado de las cuestiones que yo le reconozco a este gobierno y que me hacen, digamos, ser una persona que orgullosamente dice se han logrado estas cosas a pesar de las dificultades. Pero eso no en ningún momento me obliga a decir y a tratar de defender una operación que fue un error, que se cometieron errores cuyos costos han sido tremendos. O sea, la situación de la senadora Allende es realmente para la izquierda chilena una cuestión tremendamente lamentable, que no debió haber ocurrido, no hay por dónde sacarse los pillos con esto. Entonces, no me gusta, digamos, la forma en la que Landerreche, digamos, se jacta y se ríe de la situación con esto de los asaditos, pero las críticas respecto a que esto estuvo mal hecho son atendibles, ¿no? Hablemos de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados con la elección del presidente de la mesa. La pierde el oficialismo y queda en manos de un RN, al igual que la mesa del Senado, así es que celebran en la oposición. Lo vamos a hablar al regreso acá en el análisis político de Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM. El IMASEC de febrero fue de 0,1%. Francisca Bahamondes te explica la importancia de este indicador económico. El índice mensual de actividad económica es un indicador elaborado por el Banco Central que mide la evolución de la economía del país en el transcurso de un mes. Es una síntesis de los niveles de actividad de todos los sectores productivos y para eso utiliza distintas fuentes de información, lo que lo convierte en un insumo clave para la estimación del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si el IMASEC sube, significa que en ese periodo hubo mayor producción de bienes, mayor consumo de servicios o más ventas del comercio en comparación al mismo mes del año anterior, que es el punto de referencia con el que se estima el indicador. Todo eso equivale a un mayor crecimiento económico. Si por el contrario el IMASEC baja, es una señal de una economía más decaída. ¿Y en qué se traduce todo esto? Por ejemplo, los empresarios pueden decidir si es que invierten más o menos y también pueden ver si es que están en condiciones de contratar más mano de obra de acuerdo a estas proyecciones. Por otra parte, los inversionistas del mercado financiero también lo utilizan para determinar el precio de distintos activos y además puede influir en los movimientos de la tasa de interés. Recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas para estar siempre informado. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio, en Voces del Poder, junto a Pierina Ferretti y Emilia García, para hablar de la elección ayer de la presidencia de la Cámara de Diputados, que se zanjó de manera bien inédita con esta tómbola, ¿no? Literalmente con la tómbola. Antes se hacía con una moneda. Sí, era la otra opción, sí, pero por reglamento estaba establecido así, en caso de empate, con una tómbola, y se zanja de manera bien dramática al final esa votación, Pierina. Terrible. La verdad yo Con estoy... suspenso fue. No, yo estoy muy decepcionada, indignada. La verdad que yo les conté, el año pasado hicimos un estudio entre nuevos votantes de sectores populares que tienen una visión tan negativa del Congreso, de la política institucional, y con cuestiones así yo creo que le damos toda la razón. O sea, que la gente nos está inventando, digamos, un mundo paralelo donde en la política hay, digamos, frivolidad, falta de responsabilidad. ¿A qué te refieres en este caso en particular? En este caso me refiero a que para sectores de izquierda, centro-izquierda o de centro, que tienen un compromiso con mejorar las condiciones de vida de las personas, hay toda una agenda, y es importante la testera de la Cámara para las tablas y para poner, digamos, los proyectos de ley en discusión, toda una agenda, sala cuna universal, la reforma al sistema de educación superior y la condonación o reestructuración de las deudas estudiantiles. Solo por ponerte dos, la ley, digamos, de
del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cómo eso no va a pesar a la hora de dar tu voto? Esas son agendas del Ejecutivo, son agendas emblemáticas del Ejecutivo y que beneficiarían a millones de personas. El Sistema Nacional de Cuidados, la Sala Cuna Universal. Yo creo que en la Sala Cuna Entonces, Universal hay bastante transversalidad. De hecho, me llamó la atención que el presidente lo mencionara hoy día. menos en mal, el qué cambio de bueno, gabinete, y qué porque bueno porque ahora hay que yo respetar creo la que está institucionalidad. siendo y la presión. racional pensando en que ese proyecto tiene votos. Po, Qué que puede bueno, ser qué parte bueno del que ese legado. proyecto tenga votos, pero yo estoy pensando en aquellos diputados y diputadas que, siendo de esta sensibilidad política, en su diversidad, no necesariamente oficialistas, pero de una sensibilidad... La ¿De diputada quién hablamos? Santibáñez fue primero del PRO, después del PC, ahora es independiente, pero todo su largo recorrido ha sido dentro del progresismo de la centroizquierda. ¿Cómo vota? Pero entiendo que ella también ha dicho que lo que ofrece el Frente Amplio a ella no la No, satisface pero esas tanto. son, mira, aquí las razones personales, ni de que tengo decepciones con no sé quién, no tienen ninguna validez. Aquí estamos hablando de política, aquí estamos hablando de cuestiones que van mucho más allá de percepciones individuales, de amistades o de incluso malos ratos que hayas podido pasar con el Frente Amplio o con cualquier partido de la coalición. Entonces, la diputada Santibáñez, sus explicaciones son completamente frívolas y no al lugar en el campo de la política. El diputado Araya, ¿cómo se le ocurre no votar en la segunda elección? Y también la diputada Elia Molina, que se encontraba de viaje, estaba pareada, pero se sabe que los pareos no se respetan, no corren para elecciones de quórum calificado. Entonces, un viaje no puede ser más importante que conservar la testera de la Cámara. Yo creo que aquí, la verdad, es muy decepcionante lo que ocurrió, es muy grave, yo estoy muy decepcionada, muy, digamos, indignada con esto que se da, no es una buena señal. Y nada, creo que esto pone ojo para cuando se haga, si es que se hace alguna vez una reforma a la ley de partidos políticos y a cuestiones de sistema político, la disciplina partidaria. Aquí no puede ser Para que que se diputados que respeten. fueron elegidos por un escaño, por un partido, después son independientes y hacen lo que quieran, o independientes que van en cupos de partido, como en el caso del señor Araya, también vote o no vote como se le ocurre a su arbitrio. La verdad que eso es realmente Sobre todo indignante. en cuestiones tan fundamentales. En cuestiones tan fundamentales. Y en la oposición, en cambio, de alguna manera se repara el melodrama de la semana pasada con la elección de la mesa del Senado, ¿cierto? Sí, sin duda esto para la derecha al menos demuestra una capacidad de gobernabilidad que había quedado en entredicho en el Senado. ¿Fue la semana pasada y el tiempo Sí. pasado? Antepasada. Ah, ya. Antepasada. Sí, Antepasado. sí, porque la semana pasada fue Allende, y ahora esta semana no sabemos qué va a pasar. Semanas temáticas. Esta teleserie que se llama Chile. Pero independiente de eso, yo creo que para este tema hay dos posibles lecturas. La primera es lo que dice Pierina respecto a cuáles van a ser las prioridades de la nueva mesa. Ahí yo discrepo de la credibilidad que pueda tener la mesa para avanzar en temas que son importantes para la ciudadanía. Yo creo que, como decías tú, Carola, el proyecto de Sala Cuna es un proyecto que hace rato es muy transversal y para la derecha también es muy sentido. Lo ha impulsado, de hecho, varias veces. Si no me equivoco, el presidente Piñera lo impulsó 2 o 3 veces proyectos distintos. Entonces, en ese sentido, yo perdería cuidado. Y con respecto a otras demandas, como podría ser el Sistema Nacional de Cuidado, nosotros hemos dicho que es un mal proyecto de ley, entonces en ese sentido que me parece bien que se siga discutiendo y se ponga en entredicho un proyecto que a todas luces nosotros nos parece un muy mal proyecto. Y una segunda lectura de esto es respecto del sistema político que entiendo hoy día o mañana debiese irse a votación en sala, entiendo yo. El que se está viendo abajo, ¿no? Porque hay dos. O en la Comisión de Constitución, creo, en el Senado. En el Senado. En el Senado. Puede ser. Y que tiene que ver con los discolajes en todas las votaciones. Obviamente ayer le fue beneficioso a la derecha los discolajes, pero la próxima semana le puede perjudicar a la derecha y entonces pone de nuevo en el centro la pregunta por el sistema político y cuáles son los incentivos para mantenerse en una bancada o mantenerse en el partido político por el cual uno es electo. Y hemos visto estos problemas hace cuántos años y creo que ya debe haber una mirada transversal de que es necesario un cambio, una reforma a nuestro sistema político, porque si no van a seguir pasando estas cosas que uno no puede prever
cuáles van a ser los outputs de las votaciones en nuestro Congreso. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, hablemos también de la candidatura presidencial de Janet Jara. Hoy día sale oficialmente ya de su cargo como ministra, asume Giorgio Bocardo, que si no me equivoco pasó por... No solo pasó, bueno, yo no puedo ocultar mi alegría. Giorgio Bocardo es uno de los fundadores de Nodo 21, sí, lo conocemos sí. hace añares. Era Fue también investigador ahí. presidente de la fecha e investigador todavía de nuestra fundación. Así que estamos muy orgullosos, muy contentos y le deseamos todo el éxito a Giorgio en su gestión. Y estamos también muy contentos con la candidatura de la ministra Jara. ¿Por qué? A ver. Porque es una muy buena, bueno, fue una muy buena ministra. Creo que ella representa una sensibilidad popular, de izquierda, de una versión del comunismo que es capaz, ha demostrado que es muy capaz de generar diálogos sociales, llegar a acuerdos. Como ministra del Trabajo se la pasó conversando con el mundo empresarial, con el mundo sindical, y eso dio buenos resultados. Entonces creo que, bueno, y ustedes saben, no es una sorpresa, yo pertenezco al Frente Amplio, y es una buena competidora, da gusto. Creo que se ha armado una buena primaria, digamos, da gusto enfrentarse a una primaria con Carolina Toá, con Janet Jara, con Gonzalo Vinter. Y bueno, ¿Podría beneficiar la participación de Janet Jara y Carolina Toá en una primaria a Gonzalo Vinter? No sé si lo puede beneficiar. Yo creo que acá Sobre todo si aparece una carta socialista. Hay que ver primero qué pasa. O sea, si aparece una carta socialista, por supuesto, la primera candidatura damnificada sería la de Carolina Toá, ¿cierto? Entonces ahí eso no es algo que le afecte directamente al Frente Amplio o al Partido Comunista. Yo creo que acá vamos a hacer todos los partidos van a hacer esfuerzos por mover a sus bases. El Frente Amplio hasta el momento es el partido con más militantes, por lo menos uno podría suponer, eso no podemos afirmarlo, pero podemos suponer que hay una capacidad de movilizar más gente para esa primaria. La primaria pasada, que fue entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, estuvo muy sabrosa, muy caliente, digamos, y ahí el Frente Amplio logró ganar. Pero yo creo, o sea, lo que iba con esta alegría, decía, ¿de qué me alegro si no es la candidata de mi partido? Me alegro de que haya una muy buena candidata, digamos, del Partido Comunista. Sobre todo frente a la alternativa que era una persona con arresto domiciliario. Y se ha construido en estos años, digamos, una relación, una confianza y una admiración también por un trabajo muy bien hecho y por un tipo de liderazgo, digamos, con el que uno tiene mucha afinidad. Entonces creo que una muy buena primaria, dos ministras del gobierno muy destacadas, Carolina Toá, la ex ministra Jara y Gonzalo Vinter como los tres cabezas de serie, me parece súper buena. Bueno, y en la primaria anterior, mucha gente de derecha salió a votar contra Jadwe y para eso votaron por Gabriel Boric. Da la impresión de que esto con la exministra Jara... Yo no tengo números de eso es una suposición. Sí, no yo no está sé qué documentado porque es imposible documentarlo. Pero yo conocí gente que lo hizo. Ya, yo no conozco a nadie, pero puede ser... Pero por eso, yo creo que son especulaciones. Son especulaciones, puede ser. Y puede pasar lo mismo para el otro lado. O sea, perfectamente podrían existir personas de centro, izquierda, que en esta primaria decían votar por José Antonio Kast o Johannes Kaiser para lograr lo mismo, y me parece que es algo que puede pasar. Ahora, a mí me parece muy interesante. O sea, de partida encuentro que la primaria de la izquierda está fascinante. ¿Sí? Realmente, o sea, yo la encuentro... Lo es competitiva. Sí, y encuentro que está entretenida. Y eso siempre es bueno. Sobre todo para ustedes los periodistas, para nosotros los que analizamos. Y las opciones también para la ciudadanía. A diferencia de lo que pasa en la derecha, que no hay caso y van a ir divididos, y eso según todos los cálculos electorales es muy malo. Sí, pero más allá de eso, a mí me parece interesante que ver la posición del presidente Boric. Yo creo que el presidente Boric está en una situación complejísima, ahora con 3 candidaturas. Yo honestamente no sabría en su corazón por quién vota él, si es que por Carolina Toá, que es la persona que vino un poco a salvar o a estabilizar su gobierno, o por Janet Jara, que efectivamente le llevó adelante reformas laborales tan importantes, o por su mejor amigo y compañero desde la universidad, Gonzalo Vinter. Entonces, yo creo que se habla poco de la situación en la que se encuentra actualmente el presidente, y tampoco está claro a dónde se irá ese 30% que es incondicional en la encuesta al presidente Boric. No sabemos, o sea, yo no sé si es que actualmente es un 30% del gobierno, del proyecto político,
de los proyectos políticos o es solamente De la persona, de la claro. persona. Y Se puede creo diluir ese 30. que eso que va a ser interesante ahora en las primarias de la izquierda, ver hacia dónde, qué representa ese 30% que ha sido un enigma en estos 3 años, que no ha disminuido. A Que no veces baja. llegamos a 28, pero no sabemos quiénes son, qué piensan, y creo que actualmente en estas elecciones se va a esclarecer un poco más quiénes son ese piso que tiene actualmente el presidente Boric. No, yo coincido con Emilia en que van a ser unas primarias muy sabrosas, muy entretenidas, muy interesantes también para discutir qué es lo que tiene para ofrecer la socialdemocracia, la izquierda histórica y la nueva izquierda. Y digo como última cosa que me parece que lo más importante es que de esto salga la unidad de las fuerzas progresistas. Yo sumaría, ojalá se suma a esto la democracia cristiana. ¿Hay algún riesgo? O sea, yo creo que para los desafíos que tiene Chile en este momento, en el que estamos, necesitamos también a un arco más grande. Así que, y la democracia cristiana tiene una larguísima historia en este país, y por lo tanto a mí me gustaría verla en este lado de la primaria. El PS, la socialdemocracia, por eso me refería al mundo de la socialdemocracia. Correcto. PS, PPD, digamos. O sea, debieran ir tras todas. Es una posibilidad, yo lo veo probable. No se ha dicho nada todavía, veremos qué hace el PS, pero yo lo veo, y creo que muchos lo vemos como una posibilidad bien probable. Que la pregunta es qué aportan distinto a la sensibilidad socialdemócrata Paulina Bodanovich. Actualmente creo que está bien representado que ese se mundo, cubre dice. bien Claro. con Carolina Toá. No, creería que es justificable si es que las encuestas mostraran que Paulina Bodanovich va punteando, pero en realidad no aparece mucho. en no la aparece encuesta. mucho, entonces... No todavía, por lo menos. No todavía, exactamente. Pierina Ferretti y Emilia García han estado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Muchas gracias. Muchísimas por haber gracias. acompañado. Gracias, Gracias, buen día. gracias, Buena Paola, conversación. que tengan buen día. Gracias. Pausa y ya seguimos con más.